status quo en su momento fue producto de una revolución que se tradujo en un pacto social. La Constitución Política de la República de Guatemala naturalmente es ese gran pacto social. Y luego ayer, reiterando el tema de la sociología y de la sociología del derecho, también les abordaban, digamos, desde la perspectiva específicamente de la definición del concepto de sociología. Así que hoy vamos a entrar a un estudio un poco más histórico, diría yo, a un estudio un poco más histórico y doctrinario de lo que es la sociología, dado que ya hemos hecho referencia anterior a el contenido específico de esta en cuanto a su etimología y en cuanto a su vinculación con el derecho, eso que guardan una relación muy intrínseca, muy cercana. Así que vamos a partir de dos grandes posiciones que dos grandes autores han dado en relación al hombre. Cuando hablamos de Estado, recordarán ustedes, ya llevan un curso de teoría del Estado. Para que exista un Estado deben haber básicamente tres elementos constitutivos o fundamentales: territorio, población y poder. Y cuando ya hay territorio, población y poder, naturalmente se necesita regular las relaciones dentro de todas esas personas, y para regularse se requiere del derecho, es decir, de una serie, de un compilado de normativa jurídica que regule la vida en común, que ponga estándares, que ponga parámetros, que haga respetar las leyes fundamentales de la sociedad, básicamente partiendo de dos grandes ideas: que haga respetar la vida y la propiedad privada. A partir de ahí está el origen del Estado, es decir, el Estado se crea precisamente para resguardar la vida y la propiedad privada. Y a partir de ahí todos los demás derechos humanos, todos los derechos civiles y políticos, el derecho constitucional, todo gira en torno a esos dos grandes intereses: proteger la vida y proteger la propiedad privada. Entonces, vamos por favor a anotar, estamos desarrollando el primer módulo del programa, la sociología y el derecho, y vamos ahora a desarrollar el método analítico de la sociología. El método analítico de la sociología lo vamos a utilizar para entender la sociología desde su origen. Repito, vamos a utilizar el método analítico para estudiar la sociología desde su origen. ¿Cuál es el origen de la sociología, mis estimadas amigas y amigos? El origen del hombre. Y como cuando hablamos del origen del hombre necesariamente tenemos que tomar un partido, es decir, los que son creacionistas pensarán que el origen es del soplo de aliento de vida de Dios, que hizo al hombre de barro y sopló sobre él un aliento de vida para volverlo hombre. Y los evolucionistas considerarán que es el producto del Big Bang. Como nuestra constitución y como comunidad científica no estamos llamados a imponer ninguna ideología, sino a que cada uno desde su muy particular perspectiva entienda el origen de la humanidad. Cuando estudiamos la sociología desde el método analítico, lo hacemos desde el punto de vista científico, respetando cada una de las visiones que cada uno de ustedes tengan. Pero cualesquiera que sea, tenemos que encontrar el origen del hombre. Encontrar el origen del hombre para poder explicar la sociología de una manera analítica. Es decir, para poder entender el presente hay que conocer el pasado. Y entonces cuando entramos a esta parte analítica tenemos que entender por qué la sociología, porque el derecho deviene de la sociología y porque la sociología va a estudiar propiamente el evolucionar del hombre, del ser humano. Y entonces surge la primer gran pregunta que el hombre se hizo cuando vino a la Tierra, y es: ¿por qué estoy aquí? ¿Recuerdan ustedes a los griegos? Los filósofos griegos se hacían muchas preguntas, y con base a todas sus preguntas los filósofos griegos crearon toda una disciplina que hoy conocemos como filosofía, pero ellos se hacían preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí?
Y entonces surgió una gran pregunta en el mundo antiguo: ¿el hombre es bueno o es malo por naturaleza? Aquí vamos a usar la contraposición ideológica histórica de dos grandes autores. Por un lado, el autor, y anoten, Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue el principal autor de la teoría de la división de los pesos y contrapesos, de la división de poderes, francés, Juan Jacobo Rousseau. Y cuando habla de sociología, Juan Jacobo Rousseau, específicamente en relación al hombre, perdón, específicamente en relación al hombre, Juan Jacobo Rousseau decía en su teoría que el hombre es bueno por naturaleza. Juan Jacobo Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero que cuando entra en contacto con la sociedad lo corrompe. Esa era la teoría de Juan Jacobo Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, pero cuando entra en contacto con la sociedad lo corrompe. Vamos a llevar esta teoría a contraposición, porque de eso se trata, con lo que para el efecto también eventualmente otro autor, el autor Thomas Hobbes, tomen nota, el autor Thomas Hobbes, se escribe H-O-O-B-E-S, Thomas Hobbes. El autor Thomas Hobbes creía todo lo contrario. Thomas Hobbes creía que el hombre es malo por naturaleza, y que al ser el hombre malo por naturaleza y ponerse en contacto con la sociedad, su entorno social lo puede potenciar su maldad o puede minimizarla y controlarla y tener un ser humano más dócil. Entonces tenemos por un lado a Juan Jacobo Rousseau, que piensa que el hombre es bueno por naturaleza, pero se corrompe cuando entra en contacto con la sociedad, y por otro lado a Thomas Hobbes, que creía que el hombre es malo por naturaleza, pero que al ponerse en contacto con su entorno social puede potenciar su maldad y volverse peor, o puede minimizarla, controlarla y ser un ser humano más dócil. Al respecto, entonces, vamos a abrir micrófonos para escuchar antes de entrar a la respuesta, porque hoy la idea es que participen. Les pongo, digamos, los dos extremos. Por un lado, Juan Jacobo Rousseau, el autor francés, que cree que el hombre es bueno por naturaleza y que al ponerse en contacto con la sociedad se corrompe, y por el otro lado el autor Thomas Hobbes, que cree que el hombre es malo por naturaleza y al ponerse en contacto con la sociedad puede potenciar su maldad, puede controlarla, minimizarla y ser un ser humano más controlado. Ya tengo listado, les cuento, vamos a ver, estoy viendo en la computadora, ya tengo listado oficial de la sección, tengo asignados 100 hoy presente en la ley en materia penal. Eunice, ¿está lista? Sí, solo cabe aclararte que yo comentaba eso desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, y creo que sí, podemos llegar a moderar o podemos llegar a controlar ciertas cosas que nosotros vemos desde niño. Y lo que yo le comentaba era donde dice: el hombre es malo desde su niñez, ni volveré a herir la tierra como he hecho anteriormente. Solamente. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a profundizar un poquito más en la posición que dice Eunice, porque en efecto lo que habla de la teoría de Juan Jacobo Rousseau y la de Thomas Hobbes de hecho era un filósofo creyente. Juan Jacobo Rousseau era ateo. Tiene mucha relación esto, porque la filosofía cristiana la creencia propiamente, la fe cristiana, fija su posición desde la perspectiva de que absolutamente todos somos pecadores y somos redimidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
por la intervención de la Virgen María. Para los católicos, digamos, con sus diferentes variantes, pero el cristianismo en sí es, el ser humano nace, como dice el libro de Romanos, hijo de maldad. Y entonces ya trae la naturaleza pecaminosa y puede, al entrar en contacto tomaban decisiones como la de matar a todos los hijos primogénitos. Se tomaban decisiones muy fuertes en relación a la creencia que se vivía, porque consideraban que la maldad iba implícita en el nacimiento del hijo, porque eran fruto del pecado. Y lo que tenemos entonces en la posición de Juan Jacobo Rousseau básicamente es una posición humanista, mesurada en relación a esta situación, que básicamente dice que el hombre es bueno por naturaleza y se le debe considerar así. Esta filosofía persiste a la fecha en nuestro sistema constitucional y lo vemos plasmado en la inimputabilidad de los delitos contenida aún en el Código Penal. Tenemos una mano levantada de Giovanni Ochoa, puede participar. Gracias, muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Es un gusto pues recibir su clase y pues yo considero de que todos somos buenos por naturaleza. No podemos decir que una persona es mala desde que nace porque no tiene concepto del bien y el mal. O sea, entonces tenemos que encontrar que deontológicamente la persona no está adiestrada. O sea, hay que guiar a las personas para que de la forma en que se vayan a desarrollar dentro de la sociedad es como ellos van a tomar un camino bueno o malo. Por ejemplo, si miramos a los que son mareros, ellos cuando nacieron no nacieron con la idea de ser mareros, fue el ambiente el que les tomaran ese camino o ese rumbo y de ahí transformaran su mentalidad sana a una mentalidad criminal. Es un buen análisis. El método, entonces, como estamos en el punto 1.2 del módulo primero del método analítico, el método analítico de la sociología consiste en esta contraposición de criterios, dos posiciones ideológicas basadas en creencias, basadas en doctrinas, en ideologías, en fe, en doctrinas. Al final del día, dos posiciones encontradas, la de Thomas Hobbes y la de Juan Jacobo Rousseau. Como académicos debemos conocer ambas. Personalmente cada uno creerá en alguna, pero constitucionalmente todos estamos afectos a una. Vean ustedes lo interesante. Son dos posiciones diferentes. Podremos o no estar de acuerdo con la posición de Juan Jacobo Rousseau. Nos puede gustar o no, pero al final del día, constitucionalmente, esta posición está contenida en nuestra legislación, desarrollada en el Código Penal en la inimputabilidad de los delitos, y es la norma, digamos, que está vigente. De manera entonces que, si yo le pregunto a usted en el examen, ¿cuál de las dos doctrinas, la de Juan Jacobo Rousseau o la de Thomas Hobbes, se encuentra presente en el sistema legal guatemalteco? Usted me va a decir la de Juan Jacobo Rousseau. Y si luego yo le pregunto adicionalmente en el examen y le digo, explique por qué, usted me va a decir, porque Juan Jacobo Rousseau explicaba o decía que el hombre era bueno por naturaleza y que al entrar en contacto con la sociedad se corrompía y que debía ser naturalmente responsable de sus actos a partir de que éste tuviera el raciocinio completo. Eso lo vemos justamente desarrollado en nuestro Código Penal en lo referente de la inimputabilidad de los delitos. Pero si en el examen yo le pregunto, porque puede ser que no le pregunte eso, sino que puede ser en otra variante, yo le puedo preguntar con cuál de las posiciones usted está de acuerdo, con la de Thomas Hobbes o la de Juan Jacobo Rousseau, usted está en libertad de decirme cualquiera. Pero si me dice la de Thomas Hobbes, usted debe explicarme por qué, así como lo hizo la compañera, indicando, por ejemplo, que es porque es parte de lo que ella cree, y de hecho, si es parte de lo que cree, debe saber fundamentarlo, entonces también se vale porque lo está considerando, es parte de lo que está pensando.
de lo que ella cree. Y yo le puedo repreguntar después, está bien, usted cree en eso, pero constitucionalmente está afecta a lo que cree o a lo que no cree. Y su respuesta debe ser, en el caso de ella, a lo que no cree, porque constitucionalmente lo que tenemos es el sistema o la visión, la perspectiva de Juan Jacobo Rousseau. Por una razón adicional, no solo por la inimputabilidad de los delitos, sino porque el hecho de creer que el hombre es bueno por naturaleza y se corrompe al entrar en contacto con la sociedad, nos hace además responsables a todos, como sociedad y particularmente al gobierno, de brindarle a las nuevas generaciones oportunidades de desarrollo para poder evitar que estos jóvenes en el futuro caigan en problemas de drogas, de pandillas, adicciones, y poder que el Estado les cree todo un entorno para su desarrollo personal y profesional. Entonces, la visión de Juan Jacobo Rousseau hace responsable al Estado de la vida de las futuras generaciones. Vamos a avanzar entonces con el programa. Tengo acá el programa de estudios y siempre en relación a estos conceptos fundamentales del método analítico, vamos a pasar ahora a lo que es el método empírico. El método empírico para estudiar la sociología básicamente se basa en la experiencia. El empirismo es experiencia, es práctica. Y en algunas ocasiones se trata de minimizar el empirismo porque se le proyecta erróneamente como una falta de doctrina o una falta de tecnicismo. La versión empírica del estudio sociológico básicamente se basa en la práctica. Es decir, diferentes autores a lo largo de la historia desarrollaron doctrinas que nunca llevaron a la práctica y otros aprendieron de lo que practicaron. Nosotros podemos, de hecho, analizar un mismo estudio sobre un mismo objeto social, sobre un mismo tema social, uno con perspectiva analítica y otro con perspectiva empírica. Y lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, con una ideología. Les voy a hablar, por ejemplo, del comunismo o del socialismo. Podremos estar o no de acuerdo en muchas filosofías, en muchas cosas. Carlos Marx, que fue el padre realmente del socialismo como doctrina, a eso agréguele a Federico Engels y otra serie de autores que cuando usted los lee todo un tratado de filosofías utópicas en relación al socialismo y al comunismo, de cómo los estados deberían ser en una visión fantástica de que las cosas funcionaran al 100% y que todos tuvieran las mismas oportunidades y que todos vivieran muy bien. Pero cuando lo lleva a la práctica resulta que hay cosas que no salen tan bien. Quizás en Latinoamérica el ejemplo más cercano, yo les diría Cuba, pero ni siquiera Cuba, porque muchos de nosotros no vivimos el proceso de Cuba, cuando algunos tal vez, pero tenemos ejemplos más recientes. Por ejemplo, el ejemplo de Venezuela. Con total seguridad todos los que participamos de esta sesión virtual conocimos el caso de Venezuela. Es más, el expresidente Hugo Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI como una versión un poco más moderna del socialismo. En su doctrina, en su predicamento, pues era muy bueno. La gente lo eligió precisamente porque él tenía muy buenas ideas, que cuando se llevaron a la práctica no precisamente fueron lo que él prometió. A veces cumplió y a veces no. Y lo que tenemos hoy en día es una Venezuela con una inflación muy alta, con problemas económicos, tratando de salir adelante, pero no precisamente la panacea que se nos pintaba al principio cuando veíamos esta situación. Entonces, las democracias tampoco son perfectas. Ustedes saben y leen, por ejemplo, cuando vemos a los griegos hablar de la democracia, a Benjamin Franklin en los Estados Unidos,
Y en general, cuando hablamos de democracia y nos dicen que la democracia es el gobierno por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se oye muy bonito el cuento de la democracia en los libros, en la doctrina, en la teoría, pero cuando lo llevamos al empirismo nos damos cuenta que la democracia no es precisamente lo que los libros de filosofía o lo que los griegos nos decían. La democracia más bien es el gobierno de las mayorías. ¿Y quién nos dijo a nosotros que las mayorías iban a ser los más idóneos para poder tomar decisiones? Vean, es bonita la democracia, la defendemos contra los regímenes totalitarios, pero la defendemos porque creemos falsamente que la democracia nos da la libertad de elegir. Lo que nadie advierte es que la democracia es una pequeña trampa en donde le damos la voluntad quedamos a merced de la voluntad de las mayorías, que no precisamente son las mayorías más letradas, por el contrario, son las más vulnerables a ser compradas. Y lo vemos claramente en cómo quedan conformado el Congreso de la República casi siempre. No nos explicamos por qué hay ciertos diputados que se reeligen y van de partido en partido, y van de distrito en distrito, y van porque siempre encuentran un partido y encuentran un distrito en donde la gente los va a elegir. Y ese es el problema de la democracia, que le damos la voz, la voluntad y el poder de decidir a una gran masa que no está educada, que no tiene formación y que además es muy pobre y tiene necesidad y son objeto de manipulación y de vulneración por parte de la clase política. Y entonces, cada 4 años vemos ese tipo de situaciones con la elección presidencial, con los diputados. Entonces, cuando vamos a leer la doctrina de la democracia y leemos que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y todas aquellas cosas tan rimbombantes y tan bonitas, nos damos cuenta que así como fracasó el socialismo de la práctica de la doctrina a la práctica, también la democracia no es que sea el paraíso, también tenemos muchos fracasos. Entonces el empirismo, la perspectiva empírica de la sociología, busca analizar los hechos sociológicos no desde la doctrina, sino desde sus resultados, desde la práctica, desde lo que vivimos en el día a día. A eso nos referimos con la perspectiva empírica. Es decir, yo le puedo decir, mire, hagan un análisis empírico de la democracia en Guatemala en las elecciones del 2023. Y entonces va a tocar decir las cosas que pasaron en las elecciones del 2023 en la práctica. Y la práctica son los hechos reales, tangibles, materiales que no mienten. La perspectiva entonces del empirismo nos permite hacer un análisis de los hechos a trasluz, con la mesa clara de los hechos muy objetivamente de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Reitero entonces, no es la perspectiva analítica en donde vemos la filosofía y las doctrinas, como hace un rato que estábamos viendo la posición y el pensamiento de Thomas Hobbes y de Juan Jacobo Rousseau. Digamos, este análisis empírico es la práctica, son los hechos. Entonces yo le podría a usted preguntar en el examen, ¿verdad?, que señale la principal diferencia entre el método empírico y entre el método analítico. Y usted me dirá, el método analítico es básicamente la contraposición de dos doctrinas distintas para sacar una conclusión. Doctrinas. Y el empirismo o el método empírico es prácticamente, es realmente llevar a la práctica estas doctrinas y analizarlas tras luz con los resultados que dan en la práctica. El empirismo es práctica, práctica, práctica. Eso es básicamente el empirismo. Vamos a elegir a otro número de carnet. Permítanme, voy a ver. Y no confundamos, porque una cosa es el método empírico, que es lo que dice el programa, y otra cosa es el rol del empirismo en el proceso de evolución del hombre. Es decir, el empirismo en el proceso de evolución del hombre, o el proceso evolutivo del hombre, según Engels, por supuesto, empezó así,
con experiencias sensoriales que le permitieron ir adaptando su cuerpo, sus defensas, sus microorganismos a su entorno natural, a ese estado salvaje. Pero el método empírico del cual estamos hablando básicamente es un método empírico para el estudio de la sociología y que nos ayuda a estudiar los hechos sociológicos, los fenómenos sociológicos desde la perspectiva de la práctica, es decir, desde los hechos a los cuales se han llegado a concluir o los que estamos viviendo y palpando. No olviden algo importante y anoten esto. La realidad del hoy es el producto de las decisiones del pasado. Cuando entendemos eso no solo en el plano personal, sino además en el plano social, entendemos que la realidad, el hecho sociológico de la realidad que estamos viviendo hoy es el producto de las decisiones sociales que se tomaron en el pasado. Y eso es lo que estudia el empirismo. Es decir, lo que tenemos hoy, los hechos sociales de hoy, en la práctica de hoy, son el producto de las decisiones sociales que tomamos ayer, ¿verdad? Tengo un par de manos levantadas más. Vamos a escuchar a Johanna Rodríguez y luego a Wilson Álvarez. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. Para mí el empirismo se refiere al conocimiento empírico, que puede estar basado en percepción sensorial y evidencia empírica, con los sentidos, ¿verdad? Y creencias personales. Ahora, el científico es un enfoque científico que implica recopilar, evaluar datos y formulaciones de hipótesis, ¿verdad? Que están sujetas también a las personas. Por darle un ejemplo, sería así como el Ministerio Público que va a recoger evidencias y entonces hace la evaluación, quién fue el que lo mató y así. Yo eso es lo que entiendo, ¿verdad? No sé si estoy mal, disculpen. Sí, cuando hablamos de conocimiento, sí, pero reitero, lo que estamos haciendo ahorita es el método analítico y el método empírico para el estudio de los hechos sociales. ¿Qué es un hecho social? Un fenómeno social. Lo vamos a poner con nombre y apellido. Las pandillas, las maras, son un fenómeno social hoy, 2023. En la colonia, y delimitémoslo como ustedes llevan un curso de metodologías de investigación, así que lo vamos a delimitar. El problema de las maras en la colonia Maya Zona 18 en el año 2023. Ahí está delimitado. Las maras en la colonia Maya Zona 18 son un fenómeno hoy, al 28 de julio de 2023. Analice eso desde la perspectiva o desde el método analítico social. Y entonces analíticamente, desde el método analítico, hay que hacer contraposiciones. Y otra vez vamos al origen, Tomás Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. Unos van a decir, ellos eran malos por naturaleza. Ellos eran malos por naturaleza. Y otros van a decir, no, ellos eran buenos, pero la sociedad no les dio las oportunidades, no les dieron educación, no les dieron... Y la sociedad los abandonó y los dejó, y entonces ahí están. Ese es el método analítico. Lo están analizando desde las dos perspectivas. Mucha gente opina y no saben que su opinión está en el origen de lo que pensaba Juan Jacobo Rousseau o de lo que pensaba Tomás Hobbes. Pero esas dos líneas de pensamiento persisten a la fecha cuando queremos explicar un fenómeno social. Todos lo explicamos desde dos perspectivas, unos desde el lado de Juan Jacobo Rousseau y otros del lado de Tomás Hobbes, pero al final el método analítico nos lleva a tratar de justificar ese fenómeno. Ejemplo que estoy poniendo, las maras, las pandillas. Ahora, si yo le digo hágalo desde el método empírico, sencillo. ¿Por qué hay pandillas en este momento, en esa colonia, al día de hoy, en esta hora? Porque ese fenómeno social de hoy es el producto de las decisiones del pasado. ¿Sí? Porque entonces vamos a ir a entender en la práctica qué fue lo que pasó, que hubieron personas que 2 o 3 generaciones antes migraron a Estados Unidos, allá aprendieron muchas cosas, dentro de ellos aprendieron o convivieron, estuvieron expuestos
a las pandillas de Chicago, a las pandillas de Nueva York, y entonces trajeron de allá esas cuestiones y las reprodujeron en una versión latina, en una versión guatemalteca, y son en la práctica, en el empirismo, estuvieron con la vista, con el tacto, en contacto con las pandillas de Nueva York, y trajeron la violencia y trajeron las mismas formas de vida hacia acá, y por supuesto lo hicieron en método latino. Entonces el análisis pragmático, el análisis empírico, se va directamente a los hechos, no está buscando, filosofando si ellos eran buenos o malos por naturaleza. En cambio el método analítico sí, ese sí se va a tratar de entender o justificar el porqué de las cosas. Entonces acá lo estamos viendo desde los dos métodos, el analítico y el empírico, y es importante que ustedes sepan diferenciar cada uno de ellos. Había una mano más levantada, Manuela Hernández. Licenciado, buenas noches. Entonces, si usted nos preguntaría en el examen, por decirlo así, ¿cuál es la principal diferencia del método empírico y analítico? Sería que el método analítico es una contraposición de dos doctrinas distintas para sacar una conclusión doctrinaria, y el método empírico sería más que todo llevar a la práctica esas dos doctrinas y analizarlas tras los resultados que se dan en la práctica. ¿Podríamos decir así? Sí, así es. La respuesta sería, correctamente, sería esa. Aclarando, por supuesto, que el empirismo no estudia, o sea, se va al análisis propio de los hechos ocurridos, de los hechos que están siendo objeto de análisis, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza a hacer el estudio a partir de los hechos, de lo que se está viviendo, de las experiencias sensoriales, de las experiencias propiamente de lo que se está, digamos, viviendo en cada uno de esos momentos, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces nos vamos a quedar por ahí, mis estimados. Fue un gusto poder saludarlos.